Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, espero hayan tenido una excelente semana. Y hoy domingo, recuerden que es Domingo del Señor. Tal vez no estamos de manera presencial en la iglesia como lo hacíamos, pero recordemos que debemos estar viendo este video a las 11 de la mañana, que era nuestra hora en la que estábamos en nuestra iglesia de manera presencial. Pero aún así, te invito a que estés cómodo, estés en un lugar donde no haya distracciones, estés con tu familia, invítala a que se siente contigo y puedan disfrutar de la palabra de Dios. Te quiero compartir 2 versículos de la Biblia que hablan acerca de la protección de Dios y qué más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en donde tal vez tengamos miedo de la situación en la que va a venir. Pero mira lo que dice Dios, dice: el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. No cabe duda que Dios tiene palabra en cada momento, en cada situación de nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar su voz, que nosotros estemos en oración constante, en comunión con Él. Hemos estado hablando en devocionales durante la semana, que hemos estado publicando en Facebook. Te pido que los compartas, que le des me gusta, así como este video también, para que más personas puedan estar alcanzadas por medio de Dios. Le doy gracias a Dios por nuestro hermano pastor, que ha estado al pie del cañón siempre, en cada domingo desde que inició esta pandemia, y seguimos en oración por él y por su familia. Y bueno, esperemos que nos podamos abrazar, darnos un beso pronto, y pues disfrutamos de la alabanza que sigue y del mensaje. Dios les bendiga. Bye.
las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en
Quiero invitarte a que en esta mañana y por un momento, un largo momento, un largo tiempo, no porque esta predicación vaya a durar mucho tiempo, no, más bien invitarte a que después de esta predicación, después de que tú escuches este mensaje, tengas un tiempo y le dediques menos tiempo tal vez, y te lo pediría así, vas a entender por qué un poquito más adelante, dedicarle un poquito menos tiempo a lo que está sucediendo en este momento. Tal vez menos tiempo dándole vueltas a más información y seguir alimentando más información. A las noticias que escuchamos en el diario, día a día, en el radio, en la televisión, en el periódico, en muchos lados. Y las noticias siguen fluyendo y pareciera que nos empiezan a seguir bombardeando. Pero quiero pedirte que después de este mensaje le dediques un tiempo a no involucrarte más. Un tiempo. Y te voy a decir por qué entonces. Y te lo voy a decir por qué. Porque de tanto escuchar, de tanto estar hablando de lo mismo, de tanto estar hablando, escuchando también de lo que está sucediendo, corremos un riesgo. Corremos un riesgo de que la preocupación que tengamos, que la preocupación que nos invada, se lo dije alguna vez, nos lleve a olvidarnos de lo que Dios está haciendo por nosotros en este momento. Es tanta la vorágine de información que tenemos que puede llegar a correr el riesgo de que nos olvidemos que Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, ya sé, me vas a decir, ay hermano, pues es que está muriendo mucha gente, ¿cómo no me voy a preocupar? Me puedo contagiar, me preocupan mis hijos, mi familia, mis amigos. Y claro, nos preocupamos. Pero otra vez, tu preocupación llega a ser más importante o sobrepasa tu confianza en el Señor y puede correrse riesgo. Déjame decirte, puede correrse el riesgo de que entonces tu preocupación por tanta información, entonces no solamente nos olvidemos o nos lleguemos a olvidar de las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra vida, sino que además nos sobrepase nuestra confianza en Él. Eso puede ser un riesgo. Y si llegas a contagiarte, ¿dejas de estar bajo el control de Dios? Si llegas a tener la enfermedad, ¿Dios se olvidó de ti? No, aún en medio de todas las circunstancias que pasen en nuestra vida, y eso lo vemos, debemos aprender a vivir y saborear las misericordias de Dios. Y eso lo vamos a poder ver cuando entendamos que su presencia está en medio nuestro, independientemente de las circunstancias que estén sucediendo. Porque cuando tú empiezas a vivir, cuando tú empiezas a pesar de las circunstancias y de tus circunstancias, empiezas a disfrutar de la presencia del Señor, a saborear sus misericordias, que dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Cada mañana hace cosas diferentes el Señor para ti. En medio de lo que estás viviendo, no tienes más que decir, gracias Señor, gracias y perdóname por no darme cuenta que aquí estás. Perdóname por no darme cuenta que lo que haces y lo que eres en mi vida. ¿Ves la diferencia? Cuando tú empiezas a saborear la presencia de Dios en tu vida, lo demás no tiene importancia. Déjame iniciar con este Salmo 102, 28. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia, en tu presencia. La misericordia del Señor está en nuestro hogar. La presencia del Señor está en nuestro hogar y su presencia se manifiesta en medio de cualquier circunstancia. Pero debemos entenderlo así, disfrutarla, gozarla, vivirla, reconocerla. Salmo 111, 4. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. ¿Se fija lo que estamos perdiendo? O el riesgo que podemos correr de perder esa maravillosa experiencia de vivir en la presencia del Señor.
nada como las Escrituras para demostrarnos las consecuencias de disfrutar, las buenas consecuencias de disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas y por consiguiente en nuestros hogares. Y déjame decirle y darle este testimonio. Siempre el Señor me muestra lo que debo preparar para el mensaje del domingo. En ocasiones, una experiencia que haya vivido en la semana, una lectura bíblica que de pronto estoy haciendo y viene un pasaje, este debería de ser, y el Señor lo va alimentando cada día durante la semana. Pero en muchas ocasiones, mi esposa juega un papel importante en esto, porque de pronto hay frases que suelta, guiada por el Señor, estoy seguro de eso. Hay frases que suelta que impactan en ese momento en mi vida. Señor, ahí está. Y esta no es la excepción, porque estábamos platicando y estábamos comiendo y evaluando lo bueno que Dios había sido con nosotros, lo bueno que está haciendo Dios con nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Y cómo nos ha guardado a la familia, ha sido nuestro proveedor, y estábamos platicando y de pronto viene una frase que expresa a mi esposa, dice: la misericordia del Señor está en esta casa. Buen tema. La misericordia del Señor está en esta casa. Y empezó el Señor a hablarme en mi corazón durante esta semana, y entonces decía: Señor, esta frase, ¿cómo la plasmamos, Dios? Vamos a hacerlo, ¿cómo lo plasmamos en un mensaje para la iglesia? Pero analizando un poco dije, bueno, la misericordia de Dios viene de algo, viene de una causa. Y entonces viene el título de este mensaje, y es: la presencia del Señor está en este hogar. La presencia de Dios está en este hogar. Porque cuando la presencia de Dios está en tu hogar, entonces la misericordia de Dios se manifiesta en tu vida todos los días, porque son nuevas. Pero ahí está la presencia del Señor y está alimentándonos de su misericordia todos los días. Así que tú tienes que decir, antes de quejarte y antes de estar pensando si te está yendo bien, si estás mal, si estás preocupado porque te vas a enfermar o por lo que va a suceder, tú tienes que decirle: la presencia del Señor está en este hogar. Porque hemos visto sus misericordias todas las mañanas. Bendito sea su nombre. Pero entonces vamos a la Escritura. Una vez que ya el Señor nos reveló el mensaje el título de este mensaje, vamos a la Escritura. Y esta es una historia maravillosa, porque vamos a ver cómo al estar experimentando la presencia del Señor, disfrutamos de su misericordia y las múltiples bendiciones. Fíjese bien, cuando tú y yo disfrutamos de la presencia del Señor en tu hogar, podemos entonces ver las múltiples bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Para esto entonces nos enfocaremos en el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Tal vez usted ya lo conoce, tú ya lo conoces y lo has leído en alguna ocasión, pero vamos a ir analizando este pasaje para ver lo que tiene que ver. Vamos a ver de una manera fehaciente cómo el Señor bendijo la casa de un hombre y su familia a causa de recibir en su hogar el arca del pacto, el símbolo visible de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero permítame orar, vamos a orar, acompáñame. Gracias, Padre, te damos, porque tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en el hogar de cada uno de mis hermanos hoy. Y gracias por eso. Y así lo tenemos que sentir, Padre. Tenemos que experimentar esa presencia tuya en nuestra vida. Gracias porque hoy nos has invitado a estar juntos para poder escucharte, Dios, escucharte hablar. Y gracias porque tú solamente usas mis boca, mi mente y mis palabras que vienen de ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento y estamos en tus manos, Padre. Háblanos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame desarrollar este pasaje en dos partes, tomando en cuenta el contexto histórico y tal vez hasta teológico, pero histórico en fundamental, de lo que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel y que definitivamente impacta nuestra vida hasta el día de hoy,
porque no quisiera que nos quedáramos con la siempre idea de que esto es el Antiguo Testamento, pero entonces no. Impacta al día de hoy lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, como impactaba en el pueblo de Israel la presencia del Señor. Vamos entonces a esta parte de la Escritura. Y quiero verlo entonces en dos partes. Número 1, se traslada el arca a Jerusalén. Dios tenía muy claro su deseo de convertir a la nación de Israel en el centro de adoración y de culto a su nombre. Sin embargo, desde la época de Saúl no le habían puesto interés, no les interesaba, no le habían hecho caso al deseo del Señor, y se vio reflejado en un total descuido y abandono y de lo que para el pueblo representaba la presencia del Señor, que era el arca. Primero de Crónicas 13, del 1 al 3. Nuestro texto base es 2 Samuel, pero vamos a ir entrándonos en este proceso del traslado del arca a Jerusalén, la presencia visible del Señor. Primero de Crónicas 13, del 1 al 3. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. ¿Qué significa eso del versículo 3 que leímos? ¿Que no había buscado a Dios? ¿No lo habían consultado? ¿Qué había pasado entonces en este tiempo? Dios no importaba, porque el arca representaba la presencia de Dios y era el momento de consultar a través de los sacerdotes de lo que Dios quería para el pueblo, y entonces no se preocuparon por ella, no les interesaba. ¿No les suena familiar? Esto hablando de la presencia del Señor en nuestras propias vidas hoy. ¿Cuántas veces consultamos al Señor antes de hacer algo? ¿Cuántas veces vamos al Señor antes de hacer algo? Antes de abrir un negocio, antes de salir de tu casa. ¿Cuánto valoramos y apreciamos la presencia del Señor? ¿Qué tanto nos damos cuenta que ahí está? Que ahí ha estado. Y que lo que nos está pidiendo es: ven, consúltame. Aquí estoy yo, no me descuides. Si sabemos que está con Dios con nosotros, eso es definitivo, lo sabemos. Si les pregunto a todos: ¿tú estás seguro que Dios está? Sí, yo estoy seguro que Dios está aquí. Bueno, ¿y entonces? Eso pasaba con el pueblo de Israel, lo descuidaron completamente. Salmo 139, 7 al 10. Jamás podré esconderme de tu espíritu. Hablando de qué pasó con la presencia del Señor. Cuando creemos que a veces está en un lugar o no, vea lo que dice el Salmo: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me agarrará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Pero entonces, ¿cómo disfrutamos de la presencia, de su presencia? ¿Cómo nos agarramos de su presencia? Perdón la expresión, pero ¿cómo nos agarramos de su presencia para enfrentar cualquier circunstancia? Su presencia manifiesta es formidable, pero tienes que experimentarla. Tienes que permitir que el Señor se revele en tu vida de una manera poderosa para que experimentes las bendiciones de Dios. Pero debes dejarlo hacer. Debes dejarlo hacer. ¿Qué decir del arca? ¿Qué decir del arca? No es el tema hoy, pero podemos mencionar algunas cosas. Era una caja, su nombre, Aarón, una caja, un cofre, el más sagrado, hecho de madera, con especificaciones muy claras dadas por Dios de cómo tenía que estar esta arca.
completamente de oro, cubierta completamente de oro y con una tapa, parte superior adornada de oro también, con ciertas medidas de 1.12 por 68 por 68, muy claro estaba, y así está, 68 centímetros por 68 centímetros, está muy clara de la forma, insisto, de cómo debe ser. Llamada también el arca de la alianza, del pacto, del testimonio, el arca de Dios, o simplemente el arca, pero su fondo no cambiaba. El nombre podía ser varios que utiliza la Escritura, pero Dios tenía que dar la especificación de su construcción en materiales y dimensiones, porque representaba para el pueblo y para Dios mismo su presencia manifiesta y visible para su pueblo. Dios ordenó a Moisés construirla hace más de 400 años y antes del tiempo de David, en el contexto en el que estamos hablando. Tenía 3 elementos, ¿no? Las tablas de la ley, ¿de acuerdo? Una copia de las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, y protegida por 2 querubines. Ese es el símbolo visible de la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Y para el pueblo, tener el arca junto, tener el arca cerca, representaba la seguridad y la confianza de ganar cualquier batalla, de cualquier pelea. Ellos solamente bastaban con voltear y ver que el arca estaba ahí para decir: el Señor está con nosotros. ¿Se fija la importancia de entender que la presencia de Dios en tu vida te da la fuerza para seguir adelante? Eso representaba el Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la presencia visible. El pueblo tenía que ver algo, decir: sí, ahí está el arca, Dios está con nosotros. Hay mucho que decir del arca. No es el tiempo, insisto, pero solo quería referirme a los aspectos más importantes del arca para irnos introduciendo y sobresaliendo, y lo que más sobresale en el texto, en contexto del mensaje de esta mañana. Recuerde, representaba el arca la presencia de Dios. No deje de ver en ese contexto. ¿Y qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu hogar que represente la presencia de Dios? Y no estoy hablando de un mueble, de un lugar, no. Es cómo tú experimentas en tu hogar la presencia de Dios. Cómo disfrutas y gozas de la presencia de Dios en tu hogar. Hoy la presencia de Dios la sentimos a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo conservamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo estamos al pendiente? ¿Cómo sé que Él está aquí? ¿Cómo vivo yo todos los días con Él? Porque lo tengo que experimentar y lo tengo que vivir. No solamente es algo utópico de decir: sí, Dios está aquí bien conmigo, vamos. No. Él está en todo lugar. Ahí está Él. Entonces, viene la intención y el buen deseo de David. Vamos a meternos al texto ahora ya, de 2 de Samuel. Vamos a ir analizándolo, pero entonces viene la intención y el buen deseo de David de trasladar entonces el arca a Jerusalén, el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor, al lugar donde debería de estar. Sin embargo, la manera en la que pretendía trasladarla no era la correcta. No era de acuerdo con lo que Dios había indicado, porque Dios tenía tanto cuidado o tal cuidado del arca que representaba su presencia, que inclusive les decía cómo tenían que transportarla, no solo cómo construirla, qué dimensiones y qué características, sino cómo trasladarla. Aún y cuando las indicaciones ya estaban muy claras de cómo tenía que hacerlo, que era a través de los levitas cargadas en los hombros. Vamos a Números 7:9. Dice: pero a la división cohabita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requeriría que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Fue una buena intención de David, fue una muy buena intención, pero la forma incorrecta. Dios ya había dado muy claramente cuál era la manera de trasladar el arca. ¿Qué le pasó a David? ¿No sabía lo que hacía? ¿No conocía las Escrituras? ¿Desconocía las reglas? Cual fuera la causa, la forma de trasladar el arca trajo consecuencias fatales.
aunque David al final reconoció que se equivocó usando un método filisteo para trasladar el arca, las consecuencias se tuvieron que vivir. Escúcheme bien, las consecuencias se tuvieron que vivir. ¿Y qué pasó con Usa? Números 4:15. Estamos, acuérdense, en esta parte del traslado del arca. No estamos llegando al tema, al punto central del mensaje, pero estamos hablando del traslado del arca. Entonces, Números 4:15. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deberán transportar. Era perfectamente conocido lo que no debían hacer al trasladar los objetos sagrados. Y aún así, Usa no lo hizo y sufrió las consecuencias. ¿Qué lo llevó a hacer esto? Aún y cuando sabía que lo que podía pasarle si no cumplía con las reglas. Vamos ahora sí a 2 de Samuel para ir analizando ya en este contexto, en esta parte que estamos hablando del traslado del arca a Jerusalén. 2 de Samuel 6, del 6 al 7. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. ¿Actuó sin pensarlo? ¿Tampoco Usa? ¿Fue un reflejo? ¿No se daba cuenta que era la presencia misma del Dios Altísimo? Aunque para algunos los sacerdotes eran los únicos que podían tocar, había una clara instrucción de que el arca no podía ser tocada. Y fue una omisión de Usa, una total desobediencia de Usa. Porque no hay cosa más que no tolere Dios, que es la desobediencia. Usa desobedece y trae consecuencias. Y aún sabiendo que su presencia está en medio nuestro, mi hermano, aún sabiendo, nosotros mismos desobedecemos y hacemos de la desobediencia una práctica común, porque yo sé que Dios está conmigo, lo dijimos. Sí, yo puedo decir, sí, la presencia de Dios va conmigo, la presencia de Dios está conmigo, pero parece que solamente es una frase ya hecha. Algunas veces argumentando que ya no nos pasará nada porque viene la presencia conmigo, que el Señor no nos castiga o que no me va a pasar nada. Pero a veces creemos o no creemos más bien que cuando viene el Señor conmigo yo me puedo ir a cualquier lado. No, a donde tú vayas y donde tú hagas, la presencia de Dios está contigo. Así que ten cuidado qué pasa con la presencia, qué haces con la presencia del Señor, porque Él está ahí contigo. Y a veces decimos, bueno, es que esta situación que pasó es del Antiguo Testamento. Eso no, yo hoy es distinto. No, mire lo que dice Hebreos 12:7. Porque había un castigo para el pueblo que no cumplía con los requerimientos que le habían dicho. Y el castigo fue claro para Usa. Él tocó el arca y cayó muerto. Fíjese lo que dice Hebreos 12:7 para que lo contextualicemos ahora en nuestro tiempo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Toda desobediencia trae consecuencias, hermano. Toda desobediencia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda desobediencia trae consecuencias. Usa desobedeció. David mismo desobedeció como un principio de esta historia. Conociendo lo que Dios quería de su vida, desobedecieron. Pero déjeme decirle, entonces vamos entonces al momento central de este mensaje. Pero déjeme decir algo antes de seguir y cómo vamos ligando a lo que hemos venido hablando en los últimos pasajes, en los últimos mensajes de los domingos anteriores. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y este se va a cumplir.
de una u otra manera se va a cumplir. Y ahora va a entenderme por qué le digo esto. Se lo digo porque el arca cumpliría un propósito. Tenía que llegar a Jerusalén para que Jerusalén se convirtiera en el lugar santo y el lugar de culto y de adoración al Señor. Ese es el objetivo del arca. Pero Dios no hace las cosas o no pasan las cosas por alguna casualidad. No. Dios tenía muy claro que Él quería demostrarle a su pueblo lo poderoso que era su presencia. Y en medio de la desobediencia y en medio de esta circunstancia había una bendición para alguien. La presencia de Dios siempre trae bendición a nuestra vida, siempre. Número 2, entonces. El arca llega a la casa de Obed-Edom. Segundo de Samuel 6:9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Ya se dio cuenta de todo lo que pasó y dijo, caray, entonces vamos a acomodar aquí el asunto. Ahora sí, Señor, dime cómo le hago. ¿Qué tuvo que pasar para que el arca se desviara y llegara entonces a otro lugar? ¿Qué tuvo que pasar? ¿La muerte de Usa? ¿O decía yo el error, la mala decisión de David? No obstante, David se entristece y entonces se da cuenta que cometió un error. Y que ahora entonces, ¿cómo le va a hacer para que esto se arregle? La muerte de Usa era la señal para el pueblo de la santidad de Dios. Entonces el arca es llevada a la casa pues de Obed-Edom. Segundo de Samuel 6:10. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. ¿Para qué? ¿Por qué? Tenía un propósito. Tenía un propósito, el arca, que la presencia de Dios llegara a un hogar, al hogar de Obed-Edom. Obed-Edom, Obed, siervo, Edom, tierra, levita, familiar de Coat, de la familia de Coat, quienes eran los que se encargaban de transportar. ¿Se acuerdan que lo vimos en pasajes anteriores de Samuel? Los coatitas, en Crónicas también, los coatitas eran los encargados de llevar en sus hombros todos los objetos sagrados. Él vivía cerca de donde ocurrió, a 2 cuadras. A 2 cuadras vivía de donde ocurrió todo esto. Era el único cercano. ¿No es coincidencia? ¿Será coincidencia entonces? ¿O qué tenía que cumplirse en el plan de Dios? Y tal vez, déjenme decirlo así, no tendría por qué haber pasado a la casa de Obed-Edom el arca. No, lo hubieran podido agarrar y vámonos, órale, como debe ser. Y David se hubiera organizado con los demás y tráigame a los que tienen que hacer y a los levitas que deben cargarle y vámonos a Jerusalén porque esa es la idea. No, tuvo que pasar a la casa de Obed-Edom. Y no obstante todas las condiciones, lo ilógico que pudo haber sido, ¿por qué tenía que pasar a la casa? El arca llegó a la casa de esta familia. La presencia de Dios, la mismísima presencia visible de Dios en la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 meses. Solo 3 meses. Vean 2 de Samuel 6:11 en su primera parte. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Solo bastaron 3 meses. Solo bastaron 3 meses para que causara un revuelo impresionante en la casa de Obed. Una cuestión sensacional. Solo 3 meses. No hubo más tiempo. Afectó a su entorno de una manera maravillosa. Trastocó su propia vida en lo personal, la vida de sus hijos, lo van a ver más adelante, pero fue impresionante solo 3 meses. Porque así es como actúa la presencia del Señor. No tiene límites, no tiene tiempo. Una sola cosa hizo el Señor, pero impactó en 3 áreas de su vida. La Biblia dice que una cosa hizo la presencia de Dios, pero impactó en la vida de Obed en 3 áreas. La primera, lo único que hizo fue, dice la Escritura, y lo vamos a ver ahí en el mismo
segundo de Samuel capítulo 6 en el versículo 11, ahora en la segunda parte, y dice: y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Una sola cosa hizo: bendijo. Una cosa hace la presencia del Señor en nuestra vida: bendecirnos, nada más, nada más. Y Él bendijo la vida de Obed-Edom, lo bendijo personalmente, a él, dice la palabra, y bendijo a su casa y a los de su familia. ¡Qué maravilla! La repercusión de la bendición, de la presencia de Dios es impresionante. Y bendijo a su familia también. Y luego no solamente se quedó ahí, vamos, la tercera área de su vida. Lo bendijo a él, bendijo a su familia y a los que estaban en su casa. Y también, segundo de Samuel 6:12, entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tienen a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. No solamente bendijo a Obed en lo personal, no solo bendijo a su familia y los que estaban ahí, sino también bendijo lo que tenía. Todo fue por causa del arca, por causa de la presencia del Señor. El impacto de la bendición de Dios en la vida de Obed-Edom fue impresionante, decía. La disposición de valorar la presencia del Señor, de apreciar que tenía la presencia del Señor en su casa, Obed, fue lo que significó la respuesta de Dios en la vida de Obed. Él, me imagino, imagínense que ahí está el arca. ¿Cuántas veces no amanecía doblado de rodillas Obed, orando en el arca, diciéndole: Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? Mira, tengo este problema. ¿Cómo voy? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo a mi hijo que está en malos pasos que regrese? ¿Cómo cuido? ¿Cómo hago para amar a mi esposa más? ¿Cómo hago este trabajo, Señor? Consultándole siempre. Imagínense qué maravilloso. Y Dios lo bendijo porque tuvo consecuencias. Y déjeme decirle algo. Por aquellos que puedan pensar que a veces solamente la bendición de Dios es espiritual y no. Aquí afectó. Esa bendición repercutió en los bienes de Obed-Edom. Todo lo que tenía. Quiero pensar que su carro lo cambió. Quiero pensar que su negocio prosperó. Quiero pensar que en su trabajo lo ascendieron. Quiero pensar que encontró un mejor trabajo. Quiero pensar que le dieron un mejor sueldo. Quiero pensar que... No, porque estaba su presencia ahí. Porque Edom valoraba la presencia del Señor. Porque Obed-Edom cuidaba la presencia del Señor, lo que no se hizo antes. Él tuvo la oportunidad durante 3 meses, dice la Escritura. Y eso alcanzó a sus hijos también. Qué tremendo. Y a sus nietos, y ahorita lo va a ver más adelante. ¿Se puede dar cuenta del impacto que ocasionó la presencia de Dios en la vida de Obed-Edom? De su familia, de sus bienes. ¿Sabes cuánto puede hacer el Señor por ti, por tu familia y por tus bienes? Y por tus cosas. Solo está en disfrutar de su presencia. Acercarse a Él, gozarse en Él, dejar todas tus cargas, confiar en Él. Eso es vivir en su presencia. Pero no todo quedó ahí, espéreme, no. La presencia de Dios en el hogar impactó en esto, sí, pero todavía fue más allá, porque así es Dios, no tiene límites, va más allá cuando tú disfrutas de su presencia. Para empezar, por la causa de la presencia del Señor, Jerusalén entonces se convirtió en el centro de adoración y de culto. El pueblo de Israel estuvo ahí, es la capital del reino, la ciudad de David. Obed-Edom sirvió en el templo, tenía dones musicales, se encargó de guiar el canto en el templo.
toda una disposición de servir al Señor. Cambió completa y absolutamente la vida de Obed-Edom, y las bendiciones no fueron en este instante, sino hubo bendiciones futuras para su vida. Lo vamos a ver así. Eso así, la presencia de Dios en tu vida no solamente te impacta en ese momento, no solo te bendice en ese momento, sino Dios tiene preparadas cosas maravillosas para ti más adelante. Y las tenía preparadas para Obed-Edom. No solamente disfrutó 3 meses de su presencia ahí en su hogar, sino que además esos 3 meses fueron mucho más bendiciones más adelante. Inspiró a sus 68 hermanos. Vamos a Primera de Crónicas 16, 37 al 38. Tanto Crónicas como Samuel tienen los mismos, manejan el mismo pasaje, el mismo historia. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaba como portero Obed-Edom, hijo de Jedutún, Osa y otros 68 levitas. Inspiró a sus 68 hermanos. Él ya sabía, él ahora le tocaba estar siguiendo, cuidando la presencia del Señor. Ahí tenía que estar en el arca, encargado de hacer todo lo necesario para que el arca estuviera ahí. Dice, servían continuamente ante el arca. Él ya sabía lo que era eso. Lo había vivido 3 meses en su hogar. Él quería seguirlo haciendo durante todo más tiempo. Pero también inspiró a sus hijos para servir al Señor. Esa bendición no solamente alcanzó a la familia extendida de Obed-Edom, sino también continuó siendo bendición para sus hijos. Primero de Crónicas 26 del 4 al 8. Los hijos de Obed-Edom también porteros fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Pelatuai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. ¿Se fija? Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posesiones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Alzabad. Sus parientes, fíjense hasta dónde llegó sus parientes, Eliú y Semaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Qué bendición es la presencia del Señor en tu hogar. La trascendencia que tiene la presencia del Señor en tu hogar. Se convirtió en una familia que servía al Señor por varias generaciones. Sus nietos, los hijos de su primogénito Semaías, la tercera generación, también sirvieron al Señor. Y por si fuera poco, recibió una herencia del Señor impresionante que le permitiría seguir estando cerca de la presencia del Señor. Primero de Crónicas 26, 15, la puerta del sur le tocó a Obed-Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. Le tocó la puerta del sur. ¿Sabe cuál era esa puerta del sur? Esa puerta conectaba directamente al templo. El templo con el castillo del rey. Con el palacio del rey. Era una posición privilegiada. Privilegiada de los porteros del rey. Y uno de esos era Obed-Edom. El privilegiado por Dios. Porque disfrutó, porque saboreó, porque vivió en la presencia del Señor durante 3 meses. Pero supo qué hacer en la presencia del Señor. Y el Señor lo bendijo mucho más adelante y mucho más que solamente estos 3 meses. Obed-Edom siempre quiso estar donde estaba la presencia del Señor, cuidando el arca, músico, portero del templo. ¿Y sabe por qué? Porque había entonces experimentado en su casa esa presencia. Sabía lo que significaba, pues. Obed-Edom disfrutó de la presencia, insisto, y no quiso soltarla nunca. Nunca. Saboreó 3 meses la presencia del Señor. Y él dijo, no te suelto más, Señor. No más. Porque sé lo que es vivir en tu presencia. Sé lo que es disfrutar en tu presencia. Sé lo que es estar en medio de una situación difícil y complicada, estar tomado de tu presencia. Sé sabiendo
Sé estar en momentos bien difíciles, Señor. En los momentos durante esos 3 meses que viviste ahí en mi casa, vimos dificultades tremendas y tú nos sacaste adelante. Tú rescataste a mis hijos. Tú me sacaste de ese problema. Tú trajiste a un hijo. Durante ese tiempo, y hoy no quiero soltarte. Esa era la intención del corazón de Obed-Edom. No quiero soltarte hoy ya. Porque sé que es vivir en tu presencia, sé lo que es disfrutar en tu presencia y sé saborear las bendiciones que traes, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y cada mañana tienes algo nuevo para mí cuando estoy en tu presencia. ¿Cómo disfrutas esa presencia del Señor? ¿Cómo saboreas esa presencia del Señor de tal manera que entonces veas las bendiciones que Dios tiene para ti? A veces nos cegamos tanto, mi hermano. Estamos en tantas cosas metidos, en tantas preocupaciones metidos, que por más que te preocupes no los vas a resolver. Entonces, que se nos olvida que ahí está la presencia del Señor. Aquí está conmigo. Y entonces volteo y digo, Señor, gracias porque aquí estás. Ve tú y pelea por mí, Señor. Ve tú y haz lo que tú tengas que hacer. Porque donde yo voy, volteo y ahí estás. Bendito sea Dios que vienes conmigo. Disfruta de la presencia del Señor. Saborea esa presencia. Su presencia debe invadir todas las áreas de tu vida. Todas, hermano. Y Él está dispuesto a bendecirte de una manera sobrenatural y sorprendente. Cuando entonces tú vives en su presencia. Y quiero invitarte esta mañana entonces, como lo decía al principio, que después de este mensaje le dediques tiempo al Señor, dediques tiempo para estar en su presencia. Olvídate de todo lo demás un rato y entonces Él va a poderte inundar de paz, de tranquilidad, de amor, de confianza y decirte, aquí estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Él está ahí con nosotros, Él está ahí contigo. Todo está en que disfrutemos de su presencia. La presencia del Señor está en este hogar. Está en tu hogar, está en mi hogar y está en el hogar de todo el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Cierra tus ojos y oremos un momento. Te damos gracias, Padre. Como siempre lo hacemos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Pero hoy debemos darte gracias por tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay todo lo que buscamos. En tu presencia encontramos todo lo que necesitamos. Solamente tú nos pides que vayamos y te busquemos, Señor. Perdónanos si te hemos descuidado. Perdónanos si no te hemos consultado. Perdónanos si te hemos ignorado. Pero hoy, Dios, hoy queremos hacer un pacto contigo. Queremos hacer un pacto de buscarte, estar en tu presencia, gozar en tu presencia y vendrán tus misericordias. Tus misericordias son nuevas, insisto, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Así que, ¿qué debo preocuparme más que solamente buscarte? Buscarte a ti, el Dios de la añadidura, para que entonces la añadidura venga. Hemos estado buscando siempre la añadidura, peleando la añadidura, tratando de encontrarla. Cuando se nos olvida el Dios de la añadidura, Dios, queremos estar contigo siempre, tomados de tu mano. Gracias por esa presencia maravillosa a través de tu Espíritu que nos hace sentir entonces que nos tienes agarrados, abrazados, cargados muchas veces, pero siempre, siempre protegidos por ti. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos de la iglesia y quienes están escuchando hoy. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis hermanos. Y bueno, como siempre, no quiero terminar sin invitarte a ti, que nunca has tenido un encuentro con el Señor, que nunca te has acercado al Señor y has disfrutado de esa presencia. ¿Qué tienes que hacer? Solamente reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón que Él es tu Salvador y Él va a hacer todo lo demás. Es lo único. No hay una cosa mágica, no hay unas frases mágicas, no hay una oración mágica. No, simplemente es con tus propias palabras decirle: yo me arrepiento de lo que he hecho, Señor. Y hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Y Él va a hacer todo lo demás. No dejes de pasar más tiempo, no dejes pasar más tiempo, no dejes pasar más tiempo.
acércate al Señor. Y mis hermanos, gusto verlos nuevamente, estar juntos. Nos veremos el próximo miércoles. Recuerde, seguimos hablando de santidad. Está bueno. Estamos los miércoles a las 8 de la noche vía Zoom, así que estemos listos. También hay cosas nuevas en la página de Facebook de la iglesia. Acérquese, vea los devocionales todos los días, escritos por varios hermanos de la iglesia. Hay un mover del Señor en nuestra iglesia, así que no necesitamos ahorita preocuparnos cuándo vamos a regresar. Ya habrá tiempo, pero por ahora vamos a estar juntos a través de la tecnología, juntos a través de la oración, todos los días a las 10 de la noche, y juntos a través de la lectura de su palabra en la Biblia. Estamos leyéndola en un año. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo. Les mandamos un abrazo, mi familia, mi esposa desde acá, y que el Señor les guarde, les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, de su familia y de sus hogares, y que su presencia siempre esté con nosotros y su paz nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos estaremos viendo la próxima semana.